Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro tercer encuentro en este sencillo y significativo curso que hemos intitulado Célebres personajes del Primero o del Antiguo Testamento. Somos más de 1000 personas que estamos realizando este curso. Y en primer lugar quiero agradecerles y quiero decirles que cuando hablo de estamos realizando el curso, me incluyo, porque cada vez que tomamos la palabra de Dios, para leerla, para encontrarnos, también tiene algo que decirnos a nosotros. Es por eso que les pido que nos coloquemos en la presencia de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y de esta manera podamos descubrir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en este tercer apartado, junto a cada uno de ustedes, este servidor, el Padre José Torres, tendrá la tarea de descubrir algunos aspectos importantes de dos célebres hombres. Uno de ellos, Jacob, un gran patriarca de nuestra fe. Y lo primero que me gustaría decirle a cada uno de ustedes también, un poco con la enseñanza que hemos aprendido en días pasados, junto a la profesora Rebeca, junto a la primera parte que me correspondió dirigir, es algo que ha venido surgiendo en los chats que hemos compartido de WhatsApp, de Telegram, y es lo siguiente: no podemos hacer una lectura literal del texto. No podemos quedarnos con ello. No podemos tampoco hacer un anacronismo histórico del texto. Es decir, no podemos leer e interpretar el texto con los ojos del siglo XXI. Porque si nosotros interpretamos el texto con la moral, con la manera de pensar del siglo XXI, nosotros vamos a terminar diciendo que la historia sagrada narrada en la Santa Biblia es una historia perversa. Cuando vamos a leer la historia de Jacob, la historia de Saúl, de estos hermanos, de envidia, de rencor, de mentira, vamos a terminar decepcionados. Por eso es importante conocer la palabra de Dios en esa perspectiva primera de la primera semana que les decía. El Dios que elige a unas personas como tú y como yo, el Dios pedagogo, el Dios que tiene que ir formando a su pueblo, el Dios que tiene que ir educando a su pueblo, el Dios que tiene que ser buen pastor. Esta pequeña imagen que me acompaña aquí es la imagen encontrada en las catacumbas de San Calixto en Roma, por allá del siglo III de nuestra era, cuando los cristianos eran perseguidos y representaban a Jesús como el buen pastor, el Jesús que tiene que cargar en sus hombros las ovejas perdidas, rescatar a las ovejas. Esa es la imagen del Dios del Primero y del Segundo Testamento. El Dios que tiene que venir educando a través de la historia y a través de la propia realidad y de la historia personal a su pueblo. Esa es la historia de Jacob, de Esaú, y va a ser la historia de los grandes profetas, de los grandes personajes que se narran en las Sagradas Escrituras. Bien, entremos en materia un poco para reflejar algunos aspectos importantes de Jacob y de Esaú. Jacob y Esaú, hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, viene a establecerse como un eslabón entre su padre Abraham y este célebre hijo suyo, Jacob. Bien saben ustedes que Isaac se casa con Rebeca, y de la unión de Isaac y Rebeca nace Esaú y Jacob, mellizos. El primogénito será Esaú y luego le sigue
Jacob. De allí viene también el significado de sus nombres: Esaú el velludo, el sabio enviado por Dios, y Jacob, talón o plantado, que viene a significar algo así como sostener, suplantar. Y de Jacob va a venir, o van a venir, la importancia de este personaje, van a venir las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, que van a nacer de mujeres diferentes o de madres diferentes. Raquel, Bilha, Silpa y Lea. Padre, ¿debo aprenderme todos estos nombres? No, no debemos aprendernos, tampoco yo me lo sé, tengo que leerlos aquí. Lo importante es comprender el trasfondo que está detrás de estos personajes. Por eso la importancia de conocer a estos personajes como tú y como yo, porque son hijos de una historia. Forman parte de esa gran historia de salvación de Dios. Y en lo que se refiere a Jacob y a Esaú, más a Jacob que a Esaú, debo resaltar dos aspectos importantes. El primero, que se repite la historia de esterilidad, por ejemplo, entre Abraham y Sara. Entre Jacob y Rebeca se va a repetir la historia de la esterilidad. La historia a veces también del desespero al no ver cumplidos los deseos de Dios en nuestra vida. Y allí viene la importancia de la intervención de Dios. Esa es una primera enseñanza que yo creo que este célebre personaje nos deja. La segunda es que quien va a heredar no es el primogénito. Y esto me gusta remarcarlo, o Dios en su palabra le gusta remarcarlo, para hacernos ver que es gracias a su intervención que se dan las cosas. No es gracias a nuestra fuerza, no es gracias a nuestra inteligencia, no es tal vez desde nuestra manera de ver, sino desde la manera de ver de Dios. Así, por ejemplo, empezamos a leer el capítulo 26, el capítulo 27, el capítulo 28 y vamos a seguir hasta el capítulo número 36. Una de las primeras cosas que debemos rescatar también de esta historia de Jacob es la promesa. Dios le dice, Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Una será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Rebeca tendrá preferencia por Jacob. Isaac tendrá preferencia por Esaú. Y los dos van a luchar por la bendición de su padre, es decir, por la bendición de Dios. De allí vienen Edom e Israel. Esaú va a ser el padre de los edonitas y Jacob será el padre de Israel. La historia de Jacob es la historia del suplantador. Será aquel que arrebate a Esaú la primogenitura, pero también será la historia de arrebatar la bendición paterna. Es por eso que desde el inicio les venía señalando que no podemos hacer una historia anacrónica del texto, porque vista a los ojos de hoy, a nosotros nos puede parecer un poco o bastante ruda e infiel, deshonesta el actuar de Jacob. Pero recordemos que detrás de estos personajes está el proyecto que Dios viene estableciendo. Un proyecto que exige abandonarse en las manos de Dios.
Un proyecto que exige comprender que no es la voluntad humana lo que está en juego, que es la gracia de Dios la que se derrama donde quiere y como quiere. Después viene una historia de reconciliación, tal vez entre Jacob y Esaú, en los capítulos 32, 33. Y es allí, en los capítulos 32 en adelante, cuando va a darse aquella célebre pelea, ¿sí?, de Jacob con Dios. Y es donde viene el cambio, incluso el cambio de nombre, Israel, que simboliza ese cambio de nombre que ya lo hemos visto también en Abraham, simboliza una vida religiosa auténtica, esa lucha que tiene que establecer. Se dice que Jacob luchó toda la noche con Dios y al final vence y exige la bendición de Dios. Esto va a ser muy importante porque va a simbolizar esa vida religiosa auténtica, esa vida de lucha, esa vida de estar, no importa la situación que estemos viviendo, pero saber que pertenecemos a Dios, saber que Dios nos ha llamado y que de esta manera debemos también nosotros pedirle a Dios que se haga presente en nuestra vida. Es por eso que de Jacob va a nacer Israel, ese pueblo escogido por Dios. Esas tribus de Israel van a simbolizar también de alguna forma esa plenitud de gracia de Dios derramada a todos aquellos que escuchan la voz de Dios. A mí me llama poderosamente la atención, solamente les quiero señalar, el capítulo 30, cuando Raquel no puede dar hijos a Jacob. Bien saben ustedes, han leído la historia, si no la tienen que leer. No la voy a señalar parte por parte, capítulo por capítulo, porque lo importante es que ustedes lean el texto. Raquel tenía una hermana, ¿no? Lía, una hermana Lía. El tío de Jacob, ¿sí?, el tío de Jacob tenía estas dos hijas, Labán, ¿no? Tenía las dos hijas, Raquel y Lía. Raquel era hermosa, pero estéril. Lía era de ojos tristes, dice el texto sagrado, que puede hacer una referencia a que no era tan atractiva, pero era fértil, podía tener hijos. Fíjense bien cómo Dios tiene que ir fraguando la historia con las personas que cuentan, porque todos han sido creación de Dios. Y Dios va a enseñar a su pueblo que no es como Él quiere, sino cuando Dios lo quiere, que no es con quien quiere, sino con los que Dios quiere. Entonces, Labán, que es tío de Jacob, tiene dos hijas, Lía y Raquel. Jacob le parece y le gusta a Raquel, pero es estéril, repito. Mientras que Lía parece ser que no es tan atractiva, pero es fértil y le puede dar hijos. Y en el capítulo 30, Raquel, que no daba hijos a Jacob, celosa, dice el texto, de su hermana, dijo Jacob: dame hijos o me muero. Allí viene una enseñanza que para mí es muy significativa. A veces también nosotros queremos y le pedimos a Dios de una manera exigente. Y allí viene un comportamiento que en medio de todas las dificultades de Jacob es muy importante. Luego, en el capítulo 2, Jacob se enfadó con Raquel y le dice: ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios, que te he negado el fruto del vientre? Jacob, también como su abuelo Abraham, tal vez como su padre Isaac, reconoce que el poder no lo tiene él, que la gracia no la tiene él,
que la bendición no depende de él, sino de Dios. Y recrimina un poco a su mujer y le dice que ocupe su lugar, que no es él quien debe darle los hijos, que es Dios mismo quien debe hacerlo, como de hecho lo va a hacer después. Raquel puede quedar embarazada y de allí van a venir dos hijos importantes en la historia de Israel, José y Benjamín. José y Benjamín. ¿Qué decir más de estos personajes? En la historia de Jacob, mis queridos hermanos, es la historia de un designio de Dios con él. Es la historia de una lucha. Es la historia de una realidad humana, a veces deshonesta, un poco edificante, pero es la historia en la cual debemos preguntarnos por qué Dios utiliza a una persona con tan pocas virtudes como Jacob. Y allí viene la importancia de la luz de Dios en nuestra vida. El Dios que hace posible lo que parece imposible. El Dios que de lo malo saca cosas buenas. El Dios que es capaz de cambiar la historia cuando quiere y como quiere. El Dios de Abraham, de Isaac, es también el Dios de Jacob, reafirmando su promesa en una gran simiente tierra, reafirmando su promesa y diciendo que no se ha equivocado y que desde lo que tiene y como tiene, hará posible un pueblo que tendrá que encontrarse en el futuro con Jesús de Nazaret, el buen pastor, porque tendrá que seguir acompañando a su pueblo que una y otra vez se equivoca. Una y otra vez tendrá que regresar al origen, al Dios de la promesa. Una vez y otra vez tendrá que encontrarse con el Dios que a pesar de las diferencias y a pesar de la ingratitud sigue bendiciendo a su pueblo. Un Dios que tendrá que soportar las mentiras, un Dios que tendrá que soportar las indiferencias, un Dios que tendrá que seguir educando a su pueblo para que en ese pueblo se establezca el poderío de Dios. Es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios y descubramos el mensaje que Él tiene también para nosotros. Abraham, el padre de Ismael y de Isaac. De Isaac junto con Rebeca nacerá Esaú y Jacob. De Jacob junto a Raquel, junto a Lía y junto a sus esclavas, porque esa es otra de las partes importantes. Lía le dará una esclava a Jacob para que siga engendrando hijos. Y Raquel, también le dará su esclava, de la cual nacerán otros hijos. Para hacer ver un poco también que Dios, en medio de la dureza, en medio de la no comprensión del ser humano, puede hacer cosas buenas. Descubramos la palabra de Dios. Leamos esta palabra de Dios, hagámosla nuestra. No desde nuestros pensamientos, sino desde lo que dice la palabra de Dios. Y veamos que la historia de Israel es una historia de bendición, porque es Dios quien va e irá fraguando la historia de un pueblo escogido. Hombres y mujeres como tú y como yo, que han tenido que comprender a ese Dios que es poderoso, a ese Dios que es amor, pero a ese Dios que es exigente y hace las cosas como quiere. Bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por este sencillo interpretación que yo puedo dar
a estos textos bíblicos que, como repito, van desde estos capítulos que nosotros hemos señalado al inicio, ¿sí? Hemos señalado al inicio que la historia de Jacob, de Esaú, va desde los capítulos 25 al capítulo 36. Una historia de salvación de la cual tú y yo formamos parte. Que la gracia de Dios nos acompañe para seguir descubriendo este texto sagrado y seguir aprendiendo de su palabra, que también nosotros debemos discernir y hacer parte de nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.